Buenos días, hermanos. Hoy estamos en tiempos de Navidad. Y cuando hablamos de Navidad, obviamente hablamos del nacimiento de Jesús. Ahora, en estos tiempos es inevitable que surjan diferentes sentimientos, porque es innegable que estas fechas están asociadas a sentimientos que hay en nosotros mismos, sentimientos sociales y sentimientos también dentro de la misma iglesia. Para muchos estas fechas traen sentimientos de alegría, de amistad, generosidad, pero también para otros traen tristeza, nostalgia, soledad, envidias. Y en el mundo evangélico inclusive hay algunos que están a favor de celebrar el nacimiento de Jesús y otros que no, por el origen que tienen estas fiestas. Pero nuestros sentimientos no deben impedir que recibamos la palabra de Dios, ¿no? Así es que el día de hoy quiero que veamos una perspectiva del Antiguo Testamento acerca del nacimiento de Jesús, y para eso vamos a tomar la profecía de Isaías, que justamente nos habla acerca del nacimiento de Jesús. Ahora, a manera de introducción de lo que Isaías nos va a hablar, quisiera que miremos un poco el mundo de hoy. Y se supone que en estos tiempos el mundo celebra la llegada del Salvador, y se supone que debe estar rodeada de alegría, de gozo, porque celebran la llegada de ese Salvador. Sin embargo, cuando miramos a nuestro alrededor, hay muy pocas cosas que nos recuerda ello realmente, que nos recuerda el nacimiento de Jesús. Los mensajes de Navidad se han reducido a simples comercios, a regalos. Esta Navidad regala, esta Navidad regala, esta Navidad da, esta Navidad recibe, y es solo unas fiestas en las cuales para muchos solo son gastos de dinero, para otros es solo un comercio de dar y recibir regalos. Otros arman una cena en esa misma noche, utilizan sus recursos para adornar su casa, y todo esto no tiene mayor trascendencia, ¿no es cierto? Porque todos, si deseamos o no, lo podemos hacer una fiesta, una celebración, podemos adornar nuestra casa. Eso no tiene mayor trascendencia. El problema es que nada de esto nos habla de Jesús, nada de esto nos habla del nacimiento de Jesús, ¿no? Es más, ¿no? Las personas se visten con gorritos rojos, hay vestimentas navideñas, pero nada de eso nos habla de Jesús. Es más, Jesús no es ni siquiera una figura que es central en la Navidad. Y en vez de Jesús se destaca la figura de otro personaje, de un personaje al cual se le enseña a los niños que deben comunicarse con él. A los niños se les enseña que deben obedecerle a él, deben prometerle que se van a portar bien, que van a tener buenas notas, porque ese ídolo aparecerá en los tiempos de Navidad y les concederá los deseos de su corazón. Esa figura que concede deseos es idolatrada por los niños y también por los adultos, ¿no? Es un viejito bonachón con barba blanca, un intento y una réplica absurda de Dios, simplemente. Pero nada nos habla de Jesús. ¿Y por qué digo que es una réplica absurda de Dios? Porque si podemos mirar en el fondo, es una época en la cual los niños, los adultos, concentran su mirada en esta figura de Santa Claus, de Papá Noel, pero no hablan casi nada del nacimiento de Jesús. El mundo quiere borrar el nacimiento de Jesús. Es más, en las reuniones de amigos, en las reuniones de personas donde tal vez se podría hablar de Jesús, pero solo hay comidas en las cuales se comen, si es que hay recursos, de manera abundante, se embriagan, y nada de eso nos habla de Jesús. Es más, si se habla de Jesús, se habla de él reduciéndole a un Dios chiquito, un Dios pequeñito, al niño Jesucito, y se ora a esa estatua pequeña de yeso que supuestamente es el niño Jesucito. Jesús, el gran Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, muy en el fondo se ha convertido en una burla de Navidad de este mundo. Por tanto, estamos rodeados de un mundo oscuro, de un mundo lleno de idolatría, de un mundo perdido que aún pretende desaparecer el hecho de la celebración. Porque si no nos hemos dado cuenta, ya en algunos otros países, ya ni siquiera se quiere decir que son las fiestas donde se celebra el nacimiento de Jesús, sino se está reemplazando por... El Feliz Navidad se está cambiando por Felices Fiestas. Las personas ya no saludan como Feliz Navidad, sino como Felices Fiestas. ¿Por qué? Porque
aunque la Biblia no nos dice que celebremos, porque aunque la Biblia no hay ningún versículo en el cual nos diga que debamos celebrar el nacimiento de Jesús, pero el hecho que se recuerde el nacimiento de Jesús, el nacimiento de Salvador, obliga al mundo a escuchar algo del mensaje del Salvador. Y entonces es un recordatorio anual, por lo menos, para el impío, de que el Salvador vino a esta tierra a morir por los pecados del hombre y darle la oportunidad de tener una vida eterna. Pero aún eso el mundo quiere borrar, cambiando la feliz Navidad por las felices fiestas. Al ver un mundo así como el que vemos, los corazones de los que buscan a Dios obviamente claman y dicen: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Quién arregla este mundo? Necesitamos un Salvador. Y los hombres piadosos de todas las épocas, de todos los tiempos, al mirar alrededor el mundo en el que vivían, el mundo de oscuridad en el que vivían, siempre clamaron buscando un Salvador. Siempre clamaron a Dios pidiéndole: Dios, sálvanos de esta oscuridad. Y el tiempo en el cual Isaías da esta profecía también fue un tiempo oscuro. También fue un tiempo oscuro. Isaías da su profecía unos 700 años antes de que venga el Señor. Isaías no lo sabía cuánto tiempo iba a tardar en nacer el Salvador, pero nos dice en Gálatas 4:4 que Jesús vino en el tiempo predeterminado por Dios mismo. No vino antes, no vino después, sino vino dando cumplimiento al plan de Dios. Dice en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Jesús vino en el tiempo que debió llegar. Y aquel glorioso día, el Salvador nació, vino a este mundo con todo lo que significaba. Isaías hablaba 700 años antes de la llegada del Mesías a un mundo oscuro, lleno de pecado, un mundo de idolatría, un mundo que se burlaba de Dios. Y a este mundo en el cual Isaías estaba, Isaías profetizó que el Salvador vendría, que el Salvador nacería. ¿Cuál era la escena en la que vivía Isaías? ¿Qué estaba pasando en Israel cuando Isaías da esta profecía? ¿A cuál profecía nos referimos? A la profecía de Isaías, capítulo 9, en donde dice el Señor, 9:1 dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten sus despojos. Y dice en el verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará a su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías habló a ese mundo oscuro, diciéndole que el Salvador iba a llegar. Isaías habló a un mundo oscuro, a un mundo donde los piadosos que vivían en ese mundo necesitaban tener la certeza de que aún Dios estaba en el trono. Pues obviamente, si vivían en un mundo oscuro, en un mundo lleno de maldad, en un mundo lleno de pecado, obviamente para los piadosos les era muy necesario escuchar la promesa de Dios, que Dios traería el Salvador. Y obviamente para las personas que no conocían a Dios y que estaban buscando también un refugio, también era necesario que venga esta promesa para decirles si hay una oportunidad de cambio, si hay una esperanza. Pero veamos lo que pasaba alrededor en el mundo de Israel en el tiempo de Isaías. El rey era Acaz. Acaz era un hombre impío realmente. Había metido a Israel la adoración al dios Moloc, el dios de los amonitas, y él estableció la adoración a Moloc en el monte de los olivos. Ahí colocaron inclusive un horno debajo del altar a Moloc. ¿Para qué? Para sacrificar a los niños. Israel estaba lleno de superstición. La gran mayoría de casas estaba llena de estatuillas de oro que Israel adoraba. Acaz cierra la puerta del templo y por tanto Acaz cierra la adoración al Dios verdadero, o la adoración verdadera a Dios. Y cuando no hay adoración verdadera a Dios, Satanás se ocupa de traer ¿qué? Adoración falsa. Cuando se cierran las puertas de una adoración verdadera,
Satanás trae una adoración falsa y eso es lo que ocurrió en Israel. Entonces Isaías entra en escena en medio de eso y le da señales al rey Acaz y lo insta y lo amenaza a que Acaz vuelva su corazón a Dios y haga volver el camino del pueblo de Israel a Dios. Acaz nunca escuchó al profeta Isaías y continuó por ese camino llevando al mismo pueblo de Dios en esa misma dirección. Que terminó en ¿qué? En adoración a demonios. Ahora, ¿por qué decimos esto? ¿Por qué decimos que Israel terminó adorando demonios? Porque ¿sabías que la idolatría es adoración a demonios? ¿Sabías que cuando alguien adora a un ídolo está adorando a un demonio? O sea, adorar a un ídolo no solo es postrarse, no solo significa postrarse ante una piedra, ante una madera, ante un pedazo de yeso o lo que sea que esté adorando, sino la Biblia nos dice que está adorando a un demonio. Nos preguntamos entonces por qué las personas quedan atrapadas en adorar a esas imágenes de piedra, esas imágenes de yeso que finalmente no van a responder. Es que en el fondo están adorando a un demonio y el demonio obviamente está dando respuestas a sus supuestas oraciones a Dios, haciendo que ellos se queden prendidos de la adoración a esos ídolos. Y esta imagen de adoración a los demonios no es muy diferente del tiempo en el que vivimos actualmente. Pablo nos enseña en 1 Corintios capítulo 10, verso 14, dice, por tanto, amados, huid de la idolatría, comienza diciendo Pablo. Nos saltamos unos versículos al verso 19 y Pablo dice lo siguiente, ¿no? Recuerden que él dice, huyan de la idolatría. Y dice, ¿qué pues? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Pablo está diciendo que es tan importante, un ídolo tiene mucho poder, mucha fuerza, un ídolo es algo, y la respuesta es no. Es no. Y es algo lo que se sacrifica entonces a esa piedra o a esa cosa inmaterial que no va a responder. No, el problema no es ese. Dice el verso 20, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Pablo está diciendo, todo aquel que está adorando un ídolo, no solo está adorando una piedra inanimada, sino está adorando un demonio y no está adorando al Dios verdadero. Y Pablo está diciendo, y no quiero que ustedes participen con los demonios, porque no pueden beber la copa de los demonios y no pueden participar en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. Pablo dijo, huyan de la idolatría. ¿Por qué? Porque la idolatría es adoración a los demonios. Es adoración a los demonios. Y eso estaba haciendo Israel. Miren, veamos, el salmista dice en el Salmo 96:5, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, porque solo Jehová hizo los cielos, solo Jehová es un solo Dios, pero todos los demás dioses de los pueblos son ídolos. Y cuando adoran esos pueblos, esos ídolos, están adorando, como les decía Pablo, ¿a qué? ¿A quién? A los demonios. Y ya Dios mismo nos había advertido. En Deuteronomios capítulo 32, verso 16, dice, le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían tenido vuestros padres. Y sigue diciendo, de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador, y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo, esconderé mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Dice, y obviamente el salmista, ¿a qué se está refiriendo? Al sacrificio que se estaba haciendo, ¿a quién? A los ídolos. Y dice el salmista, sacrificaron a los demonios y no a Dios. ¿Cómo es esto que sacrificaron? O sea, ¿había un culto a los demonios? No, sino que toda idolatría es que sacrificio a los demonios. Y cuando se está adorando ídolos, se está adorando a los demonios. Y eso es lo que está diciendo el salmista. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que antes no habían conocido, a demonios que antes no habían conocido, a nuevos demonios, nuevos dioses venidos de cerca, venidos desde el infierno, obviamente, que no habían temido vuestros padres, ¿no? Y por eso se enojó Dios, y el enojo de Dios saltó obviamente sobre el pueblo de Israel. Y miren, el salmista en el Salmo 106, verso 37 dice, refiriéndose a los sacrificios de Moloch que hemos visto que se están dando en estos tiempos, dice, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios.
De nuevo la pregunta, ¿está diciendo el salmista que había un culto a los demonios? Miren, sigamos leyendo. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Dice, sacrificaron a los demonios, sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada de sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. ¿Por qué? Porque estaban sacrificando a los demonios. De nuevo, la idolatría, por tanto, es adoración a demonios. Cualquier cosa que no es adoración al Dios verdadero es idolatría. La idolatría va desde un pedazo de piedra, un pedazo de madera, un pedazo de yeso, un pedazo de metal, hasta algunas actividades, inclusive en nuestras vidas, como los estudios, los deportes, la familia misma, el trabajo, que están por encima de Dios. Y todos esos se constituyen en ídolos. Y cuando nosotros finalmente nos rendimos ante estos ídolos y adoramos estos ídolos, es adoración a demonios. Y esto es lo que pasaba en los tiempos de Acaz. Y los tiempos en los que vivimos no son tiempos tan diferentes. Los tiempos en los que vivimos son muy semejantes. En nuestros tiempos la gente también está tras de diferentes ídolos y además metiéndose con diferentes demonios, sabiéndolo o sin saber. Encontramos cuánta idolatría hay en los diferentes pueblos. Personas rindiendo culto a ¿quiénes? A estatuas de piedra, estatuas de madera, estatuas de metal, estatuas de yeso. ¿Y están adorando qué? Demonios. Pero no solo eso, como decía hace un rato. Hoy el mundo también se preocupa por mirar su futuro. Quiere que el futuro les sea dicho a través de los horóscopos algunos, porque ese es su ídolo, esa es idolatría, ese está por encima de Dios. Hechiceros, la gente está buscando hechicería. Mediums, está buscando lo sobrenatural de una manera carnal, está buscando la magia, la hechicería. Está en un contexto prosatánico, tal como en los días de Isaías. Y en esa atmósfera Isaías habló de la venida del Salvador del mundo. Nosotros, como decíamos, vivimos en un mundo oscuro también, muy semejante al de los tiempos de Isaías. Y así como Isaías habló acerca de la venida de Jesús, también nosotros debemos hablar acerca de la venida del Salvador. Vamos entonces a la profecía de Isaías, en Isaías capítulo 8, verso 19. Dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando. Dice, la gente impía, la gente que obviamente había dejado a Dios de lado y que estaba metida en idolatría, les dice a quienes, a los piadosos les dicen, pregunten a los encantadores y a los adivinos. ¿Quieres saber algo? Pregunta a los encantadores, pregunta a los adivinos. Mira, ellos te pueden decir qué es lo que quieres, ¿no? Y hay gente buscando paz en el mundo. ¿Y a dónde tienes que ir? Mira, ya anda a los encantadores, anda a los adivinos. Mira, la gente quiere prosperidad en este mundo. Anda a los encantadores, anda a los adivinos. Y la gente está buscando sanidad. Anda a los encantadores, anda a los adivinos. Y Isaías les dice, pero entonces tú respóndeles y diles, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Está diciéndole el profeta Isaías cuando a ustedes, y está hablando al remanente de Israel, al remanente que está buscando realmente a Dios, y les dice, si a ustedes les dicen, vayan y consulten al mundo, ¿ustedes qué van a decir? ¿Acaso el pueblo de Dios va a estar consultando a los muertos? Obviamente acá hablaba directamente de necromancia, pero también en aplicación puede ser, vamos a consultar a los muertos, a gente muerta, a gente que está muerta en sus delitos y pecados también, y vamos a consultar nosotros a ellos, a los hechiceros, vamos a consultar a los horóscopos, vamos a consultar el futuro a alguien, a un consejero, a un amigo que no conoce a Dios. Vamos a consultar al psicólogo, al psiquiatra, vamos a consultar a todos ellos, a que nos orienten qué debemos hacer en nuestras vidas. ¿No consultará el pueblo a su Dios? Dice Isaías, díganles a ellos. 20, dice en el verso 20, dice, a la ley y al testimonio. Nos vamos a la ley y al testimonio. Ponemos por testigos a la ley y al testimonio. Dice, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Qué quiere decir? ¿De qué estaba hablando Isaías cuando dice a la ley y al testimonio? Está diciendo, vayamos a la ley de Dios y al testimonio mismo de Dios. Estos realmente son los que nos van a ayudar.
Mire, la gente del mundo, la gente que está idolatrando, la gente que está en este mundo de oscuridad, la gente que está ciega, está diciéndoles a las personas: ¿quieres saber el futuro? ¿Quieres saber las cosas? ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres que te pase esto? ¿Quieres esto? Mira, escucha a estos adivinos, escucha a estos hechiceros, escucha a estos hombres, escucha aquí, escucha allá. Y entonces Isaías les dice: ustedes respóndanles y díganles: ¿acaso el pueblo de Dios va a buscar a los muertos? ¿Acaso el pueblo de Dios no debe consultar a Dios? ¿Y cómo va a consultar a Dios? ¿Por situaciones sobrenaturales, carnales? No, nos vamos a la palabra y al testimonio de Dios. Vamos a la ley y al testimonio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la profecía más segura que podemos tener. Y entonces Isaías dice: y si es que no dijeren conforme a esto, o sea, si sus palabras no son conforme a la ley y al testimonio de Dios, es porque no les ha amanecido, es porque todavía siguen viviendo y son parte de este mundo de oscuridad, y están viviendo sus corazones, sus mentes en oscuridad. Y eso es lo que está diciendo Isaías. Si es que no están conforme a la palabra de Dios, siguen en un mundo de oscuridad. Y qué gran palabra es aún para nuestros días, para poder guiarnos a nosotros, porque aún en nuestros días también la gente nos sigue diciendo, sigue susurrando a nuestros oídos y nos sigue diciendo: va, ve, consulta allá, ve y mira allá, ve allá, te van a solucionar el problema, mira aquí, te van a orar por ti, ve aquí, van a solucionar y Dios va a actuar aquí, y Dios va a actuar allá, y ve al hechicero y pásale al curandero y qué sé yo, diferentes situaciones, porque el hombre está buscando desesperadamente solución a sus problemas. Y entonces Isaías nos sigue diciendo hasta hoy: díganles, ¿acaso el pueblo de Dios no consultará a Dios? Si tú eres un hijo de Dios, vas a consultar a Dios. ¿Y cómo consulto a Dios? A la ley y al testimonio, a través de las escrituras. Y si lo que te dicen las otras personas no está conforme a las escrituras, entonces todavía no les ha amanecido, todavía están en oscuridad y viven en completa oscuridad. Si el consejo que te da alguien no va conforme a la palabra de Dios, pues es un consejo que viene de la oscuridad, es un consejo que viene de la carne, es un consejo que no viene de Dios mismo. Por ejemplo, si alguien te dice: mira, deja, en vez de invertir tu tiempo en estar yendo los domingos a la iglesia, y ve y asegúrate de tu dinero, tu capital, para que tengas mayor prosperidad y puedas dar de comer a tus hijos, puedas dar mejores cosas a tus hijos. Esto va en contra de la palabra de Dios, porque la Biblia nos dice: no dejes de congregar, porque cuando congregamos tenemos que realizar algunas funciones que no podríamos hacerlas si es que no congregamos, por ejemplo, ¿no es cierto? Y entonces dice: si este consejo que te dicen no va conforme a la palabra de Dios, no lo escuches. ¿Acaso el pueblo de Dios consultará a los muertos? No. Nosotros consultamos ¿a quién? A la palabra de Dios. Y sigue hablando Isaías y dice: si dicen esto y no están conforme a la ley y al testimonio, entonces no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerán que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. ¿Qué es lo que ocurría aquí en el tiempo de Isaías? ¿Y qué ocurre en nuestros tiempos? Dice: y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Esta figura de estar fatigados y hambrientos es una figura de falta de esperanza. Porque solo los que están sin esperanza están así. Están fatigados y hambrientos. Sin esperanza. ¿Por qué? Porque dejaron las cosas de Dios y no tienen esperanza. Cuando el hombre deja a Dios, está así, fatigado, está hambriento, está cansado. Por eso es que cuando viene Jesús, ¿qué es lo que dice? Venid a mí todos los que están cansados, fatigados, que yo les daré descanso. ¿Por qué? Porque el hombre sin Cristo está fatigado. No hay esperanza. El hombre sin Cristo está hambriento de vida. ¿Y Jesús qué dijo? Que Él es el pan de vida. Él es el agua de vida eterna. Si nosotros tenemos paz, hambre y sed, vayamos a Él. Pero el hombre que no tiene a Dios, el hombre que ha sacado a Dios de su vida, tiene hambre, tiene sed y está hambriento, está sin esperanza. Y cuando el hombre quita a Dios de su vida, quita la esperanza. ¿Y cómo quitamos a Dios de nuestras vidas? Cuando quitamos la ley y el testimonio de Dios, cuando quitamos las escrituras, cuando quitamos la palabra de Dios de nuestras vidas. Porque nos podemos imaginar muchas cosas de Dios, podemos imaginar muchas cosas de cómo es Dios, de cómo puede actuar Dios, de cómo Él va a actuar en nuestras vidas. Pero si no va conforme a la palabra de Dios, conforme dice Isaías, no nos ha amanecido aún.
aún estamos en tinieblas. Y en tinieblas podemos hacer los intentos. Como mucha gente que está tratando de buscar a Dios, supuestamente adorando demonios, adorando ídolos, poniéndose de rodillas delante de estatuas de madera, delante de estatuas de piedra, haciendo de repente largas oraciones y penitencias, buscando a Dios. Pero no hay esperanza. No hay esperanza. Para ellos no hay esperanza para sus vidas. Están fatigados y hambrientos. Y cuando ya no hay esperanza y cuando se quita a Dios, cuando se quita la palabra de Dios de la vida del hombre, entonces dice, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro a tierra. En el tiempo de Isaías, estos hombres, ¿qué hacían? ¿Qué hizo Acaz? Cerró el templo, cerró la adoración a Dios y finalmente se enojaron contra Dios y maldijeron a Dios, maldijeron a todas las autoridades. Y vivimos en un tiempo también en el cual nosotros, cuando miramos lo que está pasando a nuestro alrededor y vemos un planeta, una tierra sin esperanza, donde todas las cosas se están dando de peor manera. Hay cada vez más abortos, hay cada vez más violaciones, hay cada vez más asesinatos, la liberalidad sexual es en masa, hay cada vez más impiedad en la vida de las personas, hay cada vez más crueldad en las personas, ya hay cada vez más desobediencia a los padres, deshonra a todas las autoridades, y vivimos en este mundo y que cada vez se pone peor. Y entonces la gente, en vez de buscar a Dios en arrepentimiento, ¿qué es lo que hace? Dice, miren, ¿por qué Dios permite todas estas cosas? Y levanta el puño contra Dios, mirando a los cielos y maldiciendo a Dios. Es tu culpa, Dios. Si tú existieras en verdad, no permitirías que todo esto pase. ¿Acaso mucha de la gente no habla así? Mucha de la gente no está enojada y maldiciendo a Dios y hablando mal de Dios, diciendo de que es Dios el problema. Cuando el problema somos nosotros, los hombres pecadores, que no estamos dispuestos a rendir nuestros corazones y nuestras vidas al Dios vivo. Y finalmente el hombre, como dice Isaías, se enoja y maldice a Dios. Hoy estamos en ese camino. Y estamos en ese camino de también maldecir y de hablar mal contra todo lo que es autoridad en nuestras vidas. En los diferentes países, la gente se levanta contra la autoridad. Vivimos en tiempos en los cuales la gente se levanta contra toda autoridad. En el Estado, en la sociedad, en los colegios, aún en los hogares mismos, aún en las casas mismas. Y eso es lo que miramos. Y cuando ya miramos al cielo, estamos enojados contra Dios y ya no hay nada más que mirar en el cielo porque hay solo desesperanza y hemos dejado a Dios, solo nos queda mirar a tierra. Dice en el verso 22, y mirarán a la tierra y he aquí tribulación y tinieblas y oscuridad y angustia y serán sumidos en las tinieblas. El hombre vuelve su mirada a la tierra. Ok, quiere sacar a Dios de sus vidas, quiere sacar a Dios de la sociedad, vuelve su mirada a la tierra. ¿Y qué es lo que mira en la tierra? Mira todos los defectos que hay en la sociedad, mira todos los defectos del hombre y trata el hombre de estudiar al hombre y se empiezan a crear ciencia para estudiar al hombre, pero solo hay oscuridad, solo hay tribulación, solo hay tinieblas. El mundo quiere mirar entonces la ecología, quiere mirar la naturaleza y quiere mejorar esto, pero no hay esperanza tampoco. Todo es oscuridad, todo es tinieblas. Cada vez hay más deterioro de la naturaleza por la contaminación del hombre, contaminación atmosférica, y el hombre está tratando de solucionar esto, pero tampoco no puede hacerlo. Porque ya dejó de mirar a Dios, ahora está mirando la tierra, y en la tierra tampoco hay nada. Solo hay tribulación, oscuridad, como dice Isaías, y todo es tinieblas. Ahora, en medio de esta situación, Isaías va a hablar una profecía maravillosa. ¿Se imaginan este mundo de oscuridad en el que vivía en el tiempo de Isaías? No había verdadera adoración, habían ídolos en las diferentes casas, la gente se burlaba de Dios, se mofaba de Dios, hablaba mal de su Dios, y había solo un remanente cuyo corazón estaba angustiado al ver todas estas cosas. Y dice el profeta Isaías, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Y esta es la promesa, dice, no habrá más oscuridad para aquel que está en angustia. Cuando nosotros vivimos en oscuridad, cuando vivimos en el pecado, vivimos en angustia, y la promesa es que ya no habrá más oscuridad para aquel que vive en angustia. ¡Qué promesa! Estás queriendo dejar la angustia de tu vida, de tu corazón. Aquí está la promesa que nos da Isaías, que ya no habrá oscuridad por mucho más tiempo. Y es más,
Y sigue diciendo, y hace una comparación Isaías y dice, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar que de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Zabulón y Neftalí eran dos lugares que estaban al norte, o en la parte superior y en la parte inferior de Galilea, que bordeaban un lado del río Jordán. Y esta región, producto de su pecado, recibió el azote mismo de Dios. El rey de Asiria vino y golpeó toda esta zona tan duramente, ¿no?, que destruyó personas, hubo mucha muerte, mucha sangre, mucha masacre en este lugar. Esta ciudad de Galilea, una ciudad fronteriza justamente, ¿no?, se llenó o fue invadida por muchos gentiles, y entonces ya no solo habían judíos, sino también habían gentiles viviendo en esta zona. Esta zona pasó a ser una zona despreciada, una zona en oscuridad donde nadie quería vivir, donde nadie pensaba que podía haber nada bueno en esta zona, porque lo miraban como una zona que había sido humillada por Dios, maldecida por Dios. Ya no hay nada que hacer por esta zona, es perdición total, es un mundo de oscuridad, aún para ellos mismos miraban esta zona así. Y el Señor dice, no siempre habrá oscuridad para la que esté en angustia. Así como hubo aflicción cuando Neftalí y Zabulón fueron golpeados, ¿no?, por el rey de Asiria, dice, al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán. ¿Qué está diciendo? En esta ciudad, en la Galilea de los gentiles, en esta ciudad que fue azotada, golpeada por Dios mismo, se llenará de gloria. Habrá gloria en la vida de este pueblo. Verso 2 dice, y el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Dice, este pueblo que estaba en oscura, este pueblo despreciado, este pueblo del cual nadie estaba dispuesto a hacer nada por él, de este pueblo dice que estaba en oscuras. Este pueblo verá la gloria de Dios. Este pueblo que andaba en tinieblas verá gran luz, y la luz resplandece sobre ellos. Y es interesante que Isaías promete luz y gloria. Bueno, Dios promete a través de Isaías luz y gloria a un pueblo que fue azotado, un pueblo despreciado, oscuro. Y cada vez que en la Biblia vemos que Dios es anunciado, que la gloria de Dios es anunciada, generalmente es un contexto de oscuridad, es un contexto sombrío, es un contexto donde no hay esperanza. Génesis 3:15, si recordamos, el hombre, Adán y Eva pecaron, fueron expulsados del paraíso, y en medio de esta oscuridad, en medio de esta desolación, porque perdieron su comunión con Dios, ahora eran expulsados del paraíso, ahora tenían que vivir en una tierra donde no habían estado acostumbrados a vivir, ahora padecerán dolor, ahora padecerán muerte, ahora tendrán que esforzarse duramente aún para comer, y ahora en estas condiciones el Señor anuncia y dice que de la simiente de la mujer vendrá uno que pisará la cabeza de Satanás. No se preocupen, Adán y Eva, porque un día de la simiente de la mujer vendrá uno que aplastará la cabeza de Satanás. Y esa era la esperanza, que aplastará la cabeza de Satanás, que aplastará el pecado finalmente, que ellos no van a estar por siempre en esa oscuridad de ese pecado, porque vendría uno de la simiente de la mujer que aplastaría el pecado. Y entonces ellos vivían con la esperanza de que un día uno de esos hijos que ellos estaban teniendo sería tal vez el Salvador, o de uno de esos hijos vendría el Salvador, el que aplastaría finalmente este pecado. Cuando Israel estaba en Egipto, esclavizado, sin esperanza, sin tierra, sin posesiones, siendo esclavos justamente los egipcios, teniendo el abuso, el llanto que había en ese pueblo, a través de Moisés, Dios anuncia que la libertad a su pueblo. Y antes de irse, curiosamente, ¿qué es ofrendado? El Cordero Pascual, del cual una vez que fue derramado su sangre era puesto en las puertas. ¿Para qué? Como señal de aquel que recibía esta sangre, de aquel que recibía justamente lo que Dios había dicho. Esta sangre traería salvación a sus vidas, porque recordemos que el ángel de la muerte vendría por todos los primogénitos, pero todo aquel que los recibía, la sangre del Cordero, sería ¿qué? Salvo de la muerte. Estaba anunciando a Cristo, al Salvador, aquí en Éxodo, aquí en Israel,
mientras ellos estaban siendo ¿qué? Esclavos de los egipcios. El Salvador siempre es predicado en lugares donde hay ¿qué? Oscuridad. Jeremías anunció otra profecía y dijo que de la rama del tronco de Isaí, que una rama brotaría del tronco de Isaí, refiriéndose al Mesías, que una rama brotaría del tronco de David, ¿no? Y vendría y gobernaría. Pero ¿en qué momento anunció al Mesías? Previamente Jeremías anunció y denunció la gran corrupción que había en los líderes de Israel. Cuando las cosas llegaban a un punto oscuro, a un fondo muy oscuro, cuando la opresión de demonios estaba en pleno apogeo, entonces siempre Dios estuvo proclamando a Jesucristo, su Hijo. Isaías fue lo mismo, un tiempo oscuro, y fue proclamada la venida del Señor. Hoy vivimos en tiempos de oscuridad. Y si vivimos en estos tiempos de oscuridad, llenos de idolatría, lleno de personas que están adorando demonios sin saber muchas veces, persiguiendo lo oscuro, persiguiendo lo mágico, entonces en medio de esta oscuridad, es nuestro deber proclamar al Cristo resucitado y decirle al mundo que hay esperanza para su pecado y que esa esperanza es Cristo, el Hijo de Dios. Que Él vino al mundo y que tienen que recibirlo y reconocerlo como su Rey y Señor. Y si vamos a pensar en el nacimiento de Jesús, recordar que Jesús vino, ¿para qué? Para salvarnos de nuestros pecados. Proclamar la salvación a este mundo oscuro es lo que nos toca a nosotros. La luz resplandeció en Galilea de los gentiles y es nuestra responsabilidad llevar esa luz a todo el mundo. Dice en el verso 3 en adelante, multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. ¿Por qué? Porque cuando hay luz, cuando viene el nacimiento de Jesús, cuando Jesús está en nuestros corazones, en nuestras vidas, entonces viene la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Tú quebraste el pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Ya no hay cadenas, ya no hay un yugo hacia el pecado. Ya no estamos esclavos del pecado cuando viene Cristo a nuestras vidas, que somos libres de ese pecado. Y eso es lo que estaba ofreciendo justamente Isaías. Y estaba diciendo, va a venir el Salvador, va a venir aquel que va a romper este pesado yugo de su hombro. Y dice verso 5, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Lo que Isaías está diciendo es de que se acabó la batalla, se acabó la guerra, ya no hay más por qué pelear. Porque el que realmente recibe a Cristo en su corazón ya es más que vencedor en él, porque ya se acabó el calzado del guerrero en el tumulto de la batalla, ya no hay más. Tenemos un ganador que es Cristo nuestro Señor. Ya no hay más mantos revolcados en sangre, porque Él ya derramó su sangre en esa cruz. Y todos esos instrumentos ahora son quemados. ¿Por qué? Porque ya no hay más esfuerzo que hacer. Por su gracia podemos nosotros ser salvados. Verso 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Isaías estaba diciendo, y el mensaje de Isaías a ese mundo estaba diciendo, un niño vendrá, un niño nos nacerá. Y estas son las características de este niño que va a nacer, dice Isaías. Y será llamado su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y estas son las características de este que va a venir, de este Salvador que va a venir. Cuando recordamos Navidad y recordamos profecías como esta, recordamos justamente las características de este nuestro Salvador. Y dice, porque un niño nos es nacido. Un niño nos es nacido, nos está hablando de ¿qué? De que Él fue verdaderamente hombre, de que sí nació, fue un niño que nació, Él fue verdaderamente hombre, y necesitábamos que Él fuese verdaderamente hombre, que fuese verdaderamente humano, porque tenía que llevar el pecado del hombre, porque tenía que llevar el dolor del hombre, tenía que tomar el lugar del hombre como propiciación de nuestro pecado. Tenía que tomar el lugar del hombre en el castigo por nuestro pecado. Un niño nos es nacido. Pero no solo se quedó ahí, dice, hijo nos es dado. Hijo nos fue dado.
Un niño nos es nacido, nos habla de la humanidad de Jesús, pero cuando dice un hijo nos es dado, un hijo nos ha sido dado, el Hijo de Dios nos ha sido dado, el Hijo de Dios, la divinidad de Dios nos ha sido dada, y está hablando de qué, de su divinidad. ¿Por qué? Porque Él tenía que ser Dios, ¿para qué? Para derrotar el pecado y la muerte y pagar ese alto precio por el pecado del hombre. Nuestro Salvador tenía que ser Dios y tenía que ser hombre. Isaías lo está mencionando ahí, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, es Dios y hombre. Nacido de una virgen, y Él es la luz, Él es la esperanza, Él es ese perfecto Dios, es la única esperanza para un mundo oscuro, es la única esperanza para nuestras vidas. Ese niño que nació en Belén, del cual los hombres se burlan el día de hoy, y que le presentan una adoración hipócrita, porque lo mantienen en un pesebre y hacen creer a las personas que sigue estando en el pesebre y que sigue naciendo cada cierto año y solo lo usan para su comercio. Ese niño es el Hijo de Dios. ¿Y qué características tiene? Él es Dios y es hombre, pero además dice, y se llamará su nombre, admirable consejero. Nos está diciendo que este Salvador es un admirable consejero. Los hombres buscan sabiduría, los hombres buscan consejo, los hombres buscan al psicólogo, al psiquiatra, a los brujos, a los amigos, e intentan de todo para buscar y saber qué hacer en la vida. Ese es estar buscando un consejo, pero la palabra dice, buscas un consejo, un consejero admirable, un consejero perfecto, y la palabra nos está diciendo, te ofrezco a Jesús. Él es un consejero admirable, un consejero perfecto, porque Él conoce todo de este mundo, Él conoce todas tus necesidades, Él conoce las situaciones de las otras personas, y Él sabe cómo resolver tu problema, Él sabe cuándo va a resolver tu problema, Él conoce tus necesidades. Él es un gran consejero. Él es el gran consejero para nuestras vidas. Pero no solo todo se queda en consejo, en otras palabras, solo no nos dice qué tenemos que hacer, porque si solo nos quedamos en qué tenemos que hacer, de repente no lo haríamos como muchas personas, o como pasa en la vida de muchas personas. Pero Él además es Dios fuerte, y eso de qué nos habla, que si es un Dios fuerte, es un Dios poderoso, que nos capacita y nos da la fuerza para poder hacer lo que Él nos dice que tenemos que hacer. Qué tremendo Salvador tenemos. No solo nos aconseja, no solo nos dice qué es lo que tenemos que hacer, sino es que nos da las fuerzas, ¿para qué? Para poder hacerlo. Él nos da su palabra y nos dice cómo tenemos que vivir, pero no solo nos deja ahí, sino nos da las fuerzas a través de su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para cumplir la palabra, para obedecer la palabra, para vivir la palabra en nuestras vidas. Y esto nos habla de un gran Salvador en nuestras vidas. Él tiene todo el poder. Dice que Él es Dios fuerte, y esto nos habla de que Él es poderoso. ¿Y Él es poderoso para qué? Él es poderoso para destruir los poderes de las tinieblas, Él es poderoso para sanar, Él es poderoso para resucitar, y Él un día también va a regresar, el Todopoderoso, el Dios fuerte. Él es todo poder, y Él mueve todo su poder a favor tuyo, a favor mío, a todos los que amamos a Dios. Dice claramente en su palabra que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, y quien mueve todo eso es Dios mismo. Pero ¿cuál es la otra característica de este Salvador que está anunciando Isaías? Dice, Padre eterno, Padre de la eternidad. Fue un niño en su tiempo, pero ahora en la eternidad es el Padre de la eternidad. Y habíamos dicho que Padre habla de la fuente de. Él es la fuente de la eternidad. Jesucristo dio lugar a la misma eternidad. Dice, por quien Él fueron hechas todas las cosas, nos dice el libro de Colosenses. Él es la fuente de vida eterna. ¿Pero para quién? Para quienes lo reciben, para quienes lo reconocen como Señor, como Salvador. Él tiene la eternidad en su mano y nos la está ofreciendo también a nosotros. Él además nos dice la palabra que Él es príncipe de paz. Él vino a traer la paz a nuestras vidas. Había una guerra entre Dios y nosotros. La guerra terminó, la rebelión terminó. Ahora estamos, ¿dónde? Ahora estamos en paz con Dios. Todo aquel que vive en Cristo Jesús está ahora en paz con Dios. Y esto es lo que estaba ofreciendo Isaías a la gente de ese tiempo. Paz, paz. Pero no solo eso, sino que Dios pone paz en nuestros corazones. La Biblia dice que nos dará una paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Y es por eso que aquel que está realmente en Cristo Jesús puede vivir en paz, puede estar en paz a pesar de las tormentas que puede haber a su alrededor. Y no solo ello, sino también promete que un día regresará. ¿Para qué? Para gobernar en un reino de paz, donde Él reinará por siempre y donde habrá una paz eterna. ¿Qué quieren los hombres?
¿Qué buscan los hombres? Los hombres buscan a alguien que les dé un consejo admirable, alguien que les diga qué es lo que tienen que hacer en sus vidas, pero también quieren poder para poder hacerlo. Quieren poder para vencer, quieren poder para ser victoriosos. El hombre quiere vida eterna. El hombre quiere saber que hay más allá de la muerte. El hombre quiere estar en paz en su corazón y vivir. ¿Y quién tiene todo eso? ¿Quién nos puede dar todo eso? Solo Cristo el Salvador. Isaías estaba hablando a un mundo oscuro y estaba diciendo a todos aquellos que estaban buscando esa paz, a todos aquellos que estaban buscando ese consejero admirable, a todos aquellos que estaban buscando el poder para cambiar la situación, las cosas, y le estaba diciendo: un niño nos es nacido, un niño nos es dado, un día vendrá este que será hombre y será Dios y tendrá estas características, ¿no? Ese es el corazón que estaba anunciando Isaías, la venida de nuestro Salvador. Y sus nombres, los nombres de Dios: admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, cubren todo deseo de los hombres. Por eso la misma Biblia dice que Jesucristo es el deseado de las naciones. ¿Por qué? Porque Él es un consejero admirado que busca darnos esa dirección, ese consejo en nuestras vidas. Él es Dios fuerte que nos da la fortaleza para poder nosotros vivir y poder hacerlo. Él es el Padre eterno, el príncipe de paz. Este es ese niño que está anunciando Isaías. Pero no solo se quedará ahí, dice en el verso 7, lo dilatado de su imperio y su paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y nos está hablando en este versículo acerca de su reino eterno. Lo dilatado de su imperio y su paz no tendrá límites, su reino no tendrá límite, no habrá límites para su poder, no habrá límites para el reino de Dios. Él lo va a hacer, dice, el celo de Dios lo hará. Él lo va a hacer. Y nos está hablando entonces de un Salvador que tiene unas características y además será gobernador de todo este mundo por siempre, el Todopoderoso. Para finalizar este versículo, quiero retroceder al verso 6 y preguntarnos, como dice en el verso 6, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. La pregunta es, ¿nos es a quién? ¿A quién es dado? ¿Para quién es nacido este hijo? Alguien dirá: para todo el mundo, para todas las personas del planeta. Y la respuesta es no, porque Isaías está anunciando que este niño nacerá, que este hijo vendrá. ¿Para quién? Para todo ese remanente que está angustiado, para todo ese remanente que está mirando la oscuridad alrededor y que está angustiada. Porque los que viven en oscuridad, si bien es cierto, están angustiados y están metidos en toda esa oscuridad, pero no están esperando esa luz. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice que el pecador ama más las tinieblas que la luz. Por eso es que cuando la luz vino, el hombre rechaza la luz, el hombre rechaza la verdad. Entonces, ¿a quién le habla Isaías? A ese remanente piadoso que estaba dispuesto a recibir a ese Cristo. Por tanto, ¿para quién es la fiesta realmente del nacimiento de Jesús? ¿Para quién es la celebración del nacimiento de Jesús? Para la gente del mundo, el mundo no lo entiende. La gente que no conoce a Dios no entiende a Dios porque ha dejado su ley, ha dejado su palabra a un lado. Pero los creyentes conocemos a Dios. Y para nosotros recordar que Jesús vino al mundo, que la promesa de Dios fue hecha carne y fue una realidad, pues es motivo de gran gozo en nuestras vidas. ¿No? A todos aquellos que conocemos a Cristo Jesús, cada vez que miramos estos versículos, realmente trae gozo, trae alegría a nuestros corazones. ¿Por qué? Porque tenemos un consejero admirable ahora. Podemos tener paz con Dios, podemos tener eternidad con Dios y podemos vivir en esa paz continuamente. El hombre que no conoce a Dios no puede tener un admirable consejero. ¿Por qué? Porque el hombre que no conoce a Dios seguirá viviendo en sus pensamientos, seguirá viviendo en sus propias decisiones, en sus propios caminos. El hombre que no tiene a Dios seguirá viviendo con sus propias fuerzas. Seguirá tomando sus decisiones y viviendo como él quiere, con sus propias fuerzas. El hombre que no conoce a Dios no tendrá eternidad, no tendrá esa paz en su corazón porque no habrá eternidad en él. Y si hay eternidad será para un sufrimiento perpetuo y por tanto no habrá paz eterna en su vida. Pero el que tiene a Cristo Jesús tiene un consejero admirable, tiene al Todopoderoso de su lado, tiene paz que sobrepasa todo entendimiento y tiene a ese príncipe de paz que está en nuestras vidas, que nos da eternidad a su lado. Por tanto,
este tiempo de Navidad y recordando la perspectiva de Isaías en este mundo oscuro, nos toca a nosotros en este mismo mundo oscuro seguir anunciando que Jesús ya vino. Pero Isaías lo anunció con una perspectiva del futuro. El niño vendrá, un niño nos es nacido, un niño nos es dado, mirando hacia el futuro. Nosotros no tenemos que mirar ese futuro, sino tenemos que anunciar a Cristo mirando el presente. El niño ya vino, el niño creció, el niño murió en esa cruz, ya resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y tenemos, así como Isaías, seguirle diciendo al mundo, el mundo, tienes esperanza, hay un consejero admirable, hay un Dios fuerte, hay un príncipe de paz que está esperando por ti, pero tú tienes que recibirlo, tú tienes que reconocer que Él es tu Rey y Señor y entregar tu vida y tu corazón a Él. Tiempos de Navidad nos recuerdan que debemos llevar la palabra de Dios a toda criatura, llevándole esperanza y llevándole a todos ellos la gran noticia, la buena noticia de que el Salvador ya vino a la tierra. No de que el Salvador va a volver a nacer, sino de que el Salvador ya vino a la tierra y espera por ti. Si este video ha sido de edificación para tu vida, yo te pido que tú puedas dar un me gusta al final de la enseñanza y puedas también compartir con otros esta misma enseñanza. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios se pueda difundir a toda criatura.